con la clase número 13 de Teología Bíblica. En esta hora veremos el capítulo 7 de Teología Bíblica, la escatología. Dentro de la doctrina de la escatología, número 1, la escatología existencial. La idea escatológica de los existencialistas no es horizontal. Su idea escatológica es vertical y tiempo presente. Por ejemplo, Karl Barth. Karl Barth interpreta de 1 de Corintios capítulo 15, versículo 52, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Afirma que no es un fragmento del tiempo, por eso afirma en algo presente, que trasciende todo tiempo y espacio. Karl Barth no piensa bíblicamente acerca de la resurrección. Nosotros creemos en cuanto a la resurrección que todos los fieles, cuando Jesús regrese en el último tiempo, resucitaremos como dice la Biblia. Pero Karl Barth no cree en la resurrección del cuerpo. Por eso le dice que es escatología vertical. También hubo un hombre llamado Bultmann. Bultmann afirma que el juicio no es un acontecimiento dramático universal. En Juan capítulo 3, versículo 18, donde dice, ya han recibido juicio. Bultmann menosprecia el juicio del futuro. ¿Qué significan estas palabras? Significa que hay una desgracia que los no creyentes padecerían en el futuro, pero que ya está manifestando este juicio en el presente. Esta palabra está expresando el carácter del juicio en el tiempo presente, pero no enfatiza en el carácter temporal actual. Esta palabra solo enfatiza que se cumplirá el movimiento salvífico de Cristo. Es decir, en cuanto a Juan capítulo 3, versículo 18, Bultmann dice que recibe el juicio en ese momento actual. Nosotros enfatizamos que cuando Jesús regrese, completará el juicio. La escatología del Nuevo Testamento es un futuro vertical y universal. Esto es comprobado con los tiempos de la Biblia. Los acontecimientos del Nuevo Testamento son cumplimiento perfeccionado de las profecías del Antiguo Testamento. Por eso, a través de este concepto temporal vertical, Jesús al final regresará, juzgará y nosotros recibiremos la salvación. Segundo, escatología del Nuevo Testamento. Acerca de esto, Jesús muestra las señales de los últimos tiempos en el capítulo 24 de Mateo. Ahora veamos el capítulo 24 de Mateo. Por favor, tomen nota del estudio del capítulo 24 de Mateo de las clases de video de Mateo. Aquí, en Mateo capítulo 24, versículo 3, los discípulos preguntaron, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Ciertamente habrá un fin para este mundo. Eso está mencionado en Apocalipsis. Cuando Jesús le respondió, primero dijo que tuviera cuidado de no ser engañado. Aquí en el versículo 5 dice, porque vendrán muchos en mi nombre,
diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y en Mateo capítulo 24, versículo 24 dice: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Entonces, si alguno os dijere: mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allá está, no lo creáis. Cristo está en el desierto, está en el monte, está en el mar, está en tal lugar, aunque digan así, que no lo siguiéramos. Dice que Jesús regresará, como relampaguea un rayo del oriente al occidente, en un instante de abrir y cerrar los ojos. Esto significa que cuando Jesús regresa, no lo hará en secreto, sino que todo el mundo lo podrá ver. Hoy en día se han levantado muchas sectas. En Europa hay más de 50 clases de sectas. En Estados Unidos hay más de 150 sectas. En Corea hay más de 100 grupos sectarios. En China hay más de 90 sectas. Así, en los últimos tiempos surgirán muchos que engañarán, diciendo que son los Cristo. Los falsos Cristos dicen ser Cristo sin serlo. Los falsos profetas enseñan erróneamente la Biblia. El anticristo se rebela contra Jesús y contra la Iglesia. Hoy en día hay muchas sectas. Nosotros debemos tener cuidado de no caer en estos engaños. En Mateo capítulo 24, versículo 6, dice que se levantará guerras. En el versículo 7, se levantará nación contra nación y reino contra reino. En 1914 se levantó la Primera Guerra Mundial. Murieron 10 millones de personas. En el año 1939 se levantó la Segunda Guerra Mundial. En esa guerra murieron 50 millones de personas. En el siglo pasado, en el siglo XX, se levantaron más de 200 guerras y murieron 35 millones de personas. De esta manera, se levantará nación contra nación. Pelean por ideologías, pelean por religiones. El versículo 7 también dice que habrá terremotos en todos lados. Hoy en día se está produciendo muchos casos de terremotos. En 1976 hubo un terremoto en Tangshan, China, y murieron más de 270.000 personas. En el año 1926 en Gansu, China, murieron 260.000 personas. En 1923 en Tokio, Japón, murieron 140.000 personas. En 1932 en China murieron 70.000 personas. En 1970 en Perú murieron 60.000 personas. En 1993 en India murieron 10.000 personas. 26 de diciembre de 2004 se levantó un gran tsunami en Asia Sur, muriendo 150.000 personas. En mayo de 2008, en la ciudad de Sichuan, China, murieron 180.000 personas. El 11 de marzo de 2010, en Japón, murieron 20.000 personas por un tsunami. Vemos que se han levantado muchos terremotos y habrá muchos más. También sequía, habrá escasez de petróleo, de gas. También habrá escasez de madera y acero.
también se irá escaseando el agua. De esta manera nos está señalando que se levantará grandes tribulaciones. En Mateo capítulo 24, versículo 14, y serán predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. En el versículo 21, porque habrá entonces gran tribulación. Pero dijo que Dios nos librará de esta gran tribulación. En el versículo 30 dice que Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. En el versículo 32 compara con la parábola de la higuera. La higuera simboliza a Israel. El 14 de mayo de 1948, Israel se independizó. El 14 de mayo de 1948. Durante 1900 años, el pueblo de Israel estuvo dispersado por todo el mundo, pero por el poder de Dios pudieron obtener la independencia. Esto significa que está tierna las ramas de la higuera, que se ha acercado el tiempo del regreso del Señor. Versículo 36, pero del día y la hora nadie sabe. Hoy en día, los que dicen que saben el día y la hora de la venida de Jesús es considerado secta. Nosotros no sabemos ni el día ni la hora del regreso de Jesús. Por eso debemos estar despiertos, preparados para recibir a Jesús, que no sabemos cuándo vendrá. Aunque no sepamos el día ni la hora del regreso de Jesús, pero sí podemos saber que está cerca la venida. Viendo la aparición de muchos sectarios, podemos conocer que la venida de Jesús está cerca. También viendo señales de muchas guerras, terremotos y hambre, podemos saber que el Señor está pronto a venir. Nosotros, como las 5 vírgenes prudentes, debemos permanecer despiertos y preparados. Luego lo dice en Apocalipsis. Veamos primeramente el capítulo 6 de Apocalipsis. Aquí el capítulo 6 habla del sello. El primer sello es el caballo blanco. En cuanto al estudio de Apocalipsis, irá a ver a las clases de Apocalipsis. Aquí en capítulo 6, versículo 2, aparece el caballo blanco. Esto simboliza el mover evangelístico, que el mover evangelístico se extenderá a todo el mundo. El segundo sello, caballo bermejo. El caballo bermejo representa poderío que persigue a los cristianos. Es el anticristo. Hará que cierren las puertas de las iglesias, matarán a los fieles y perseguirán a los cristianos. Es el levantar del anticristo. Tercero, caballo negro. El caballo negro representa la guerra, también guerra comercial. Hoy en día, los países viven del comercio. Cada país intenta vender más productos. Por estas batallas comerciales, las personas sufren hambre. Cuarto caballo es el amarillo. Esto simboliza la guerra religiosa. Esto es peleas ideológicas y religiosas. Por ejemplo, disputan las ideologías cristianas con las del Islam. A partir del versículo 12 aparece el sexto sello. El versículo 17 dice: porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie?
se refiere al día de la segunda venida de Jesús. Y a partir del capítulo 7 se menciona los 144.000. En Apocalipsis no aparecen los sucesos futurísticos en forma ordenada. Al final del capítulo 6 se menciona la segunda venida de Jesús y a partir del capítulo 7 se vuelve hacia atrás. El capítulo 7, versículo 4 menciona los 144.000. Los de las sectas lo toman literalmente, los 144.000, y dicen que solo ese número reciben la salvación. 144.000 viene de 12 por 12 por 1000. Los 12 son los representantes de la fe del Antiguo Testamento, los 12 y los 12 del Nuevo Testamento. Y 1000 simboliza que son muchos. Por eso, 144.000 representan los creyentes desde el pasado hasta los que creerán. Se refiere a todos los creyentes que creerán en Jesús. Aquí el versículo 9 se refiere a una gran multitud, la cual nadie podía contar. Ese número se refiere a todos los fieles que creerán en Jesús. Luego, en el capítulo 8, aparece el séptimo sello. Dentro del séptimo sello se encuentran las 7 trompetas. Se encuentran desde el primer sello hasta el séptimo sello. Luego, dentro del séptimo sello se encuentra desde la primera trompeta hasta el séptimo. Aquí, en capítulo 8, versículo 7, se mencionan las plagas al toque de las trompetas. Al primer toque de trompeta caen las plagas a la tierra. Esto simbolizan las calamidades ambientales. Se contamina la tierra y se arruina la tierra. En el versículo 8 se menciona el segundo toque de trompeta. Cae sobre el mar y se muere todo lo que hay en él. En el versículo 10 aparece el tercer toque de trompeta. Allí la calamidad cae sobre los ríos y las aguas. Versículo 12, cuarto toque de trompeta. Allí caen el sol, la luna y las estrellas. Capítulo 9, versículo 1, quinto toque de trompeta. Así aparecen las calamidades al toque de las 7 trompetas. Esto se refiere a la contaminación y empeoramiento ambiental y muerte de seres vivientes. En capítulo 10, versículo 4, aparecen los 7 truenos. Anterior a eso, en el capítulo 9, versículo 1, vemos el quinto toque de trompeta. Capítulo 9, versículo 13, sexto toque de trompeta. Allí se levanta de nuevo una guerra. En el capítulo 10, versículo 4, 7 truenos. Pero Dios resta de las 7 plagas, pero Dios nos guarda de las 7 plagas de trueno. Dios detiene para que no se produzcan esas plagas. Capítulo 11, versículo 11. Pero después de 3 días y medio, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios. Capítulo 11, versículo 12, dice: escucharon una voz que les decía: subid acá. Esto se refiere
a la segunda venida de Jesús. Aquí dijo, después de 3 días y medio. Esto viene de los 7 años de la gran tribulación. Los 7 años de la gran tribulación, hay 3 años y medio anteriores y 3 años y medio posteriores. Aquí los 3 años y medio se refieren a los 1260 días. También son 42 meses. También se le dice un tiempo, 2 tiempos y medio. Es decir, se puede decir 42 meses, un tiempo, 2 tiempos y medio. Los 7 años de la gran tribulación también puede ser 3 años y medio y otros 3 años y medio. Dentro de los 3 años y medio se encuentran las plagas de las trompetas. Dentro de los 3 años y medio, después está la copa de la ira. Nosotros los fieles seremos arrebatados en la mitad de la gran tribulación. Por eso nosotros los fieles recibiremos las plagas, las calamidades del toque de las trompetas, pero no recibiremos la copa de la ira que se menciona en el capítulo 16 de Apocalipsis. Aquí, capítulo 11, versículo 11 al 12, regresa Jesús. Después en el versículo 15 se encuentra el toque del séptimo trompeta. Después en el capítulo 12 se repite y se desarrolla progresivamente. En el capítulo 13 hay un animal que sube de las aguas del mar. Esto simboliza a las naciones del mundo. En capítulo 13, versículo 11, hay otro animal que sube de la tierra, pero este animal tiene 2 cuernos como un cordero. Esto simboliza al cristianismo corrompido. Por ejemplo, simboliza el cristianismo corrompido como la Iglesia Católica Romana. Luego en el capítulo 16 se menciona la copa de la ira. Los fieles no recibiremos esta plaga de la copa de la ira. Nosotros en esta tribulación sufriremos los primeros 3 años y medio y luego seremos arrebatados. Nos encontraremos con Jesús que regresa en el aire. Los fieles no recibiremos la calamidad de la copa de la ira que aparece en el capítulo 16 de Apocalipsis. Con la calamidad que se presenta con los toques de las trompetas, serán destruidas la tercera parte de la humanidad. Pero en la calamidad de la copa de la ira del capítulo 16 morirían la mayoría. Capítulo 16, versículo 16, se menciona la guerra de Armagedón. Esta es la guerra final. Por esta guerra se quedará destruida el mundo humanístico. Por eso, en el capítulo 17 dice que será destruida la mujer prostituta. Esta prostituta representa el mundo humanístico del materialismo cultural, la civilización. En el capítulo 18 dice que otra vez la Babilonia será destruida. Esto también significa que el mundo humanístico se destruirá, es decir, el mundo materialista y las civilizaciones. En el capítulo 17 se destruye la mujer prostituta. En el capítulo 18 se destruye la Babilonia. En el capítulo 17 se destruyen toda la cultura humanista, todo pensamiento
e ideología humana del mundo. En el capítulo 18 se destruye todo lo que sea la parte externa, la cultura materialista, edificios, mares, masas terrestres. Significa que el mundo humanístico se destruirá en un instante, pero nosotros los fieles seremos salvos. Si pasamos al capítulo 19, los fieles alaban a Dios. Aquí en el capítulo 19, versículo 11, se menciona la segunda venida de Jesús a la tierra. Es decir, nosotros los fieles seremos arrebatados un poco después de pasado los 3 años y medio primero. Después de que los fieles hayamos sido arrebatados, permaneceremos un tiempo en el aire y luego regresaremos con Jesús de nuevo a la tierra. Así Jesús juzgará al mundo. Allí en capítulo 19, versículo 11, vemos que Jesús regresa montado en un caballo blanco. En el versículo 14 dice: y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguirán en caballos blancos. Capítulo 19, versículo 20. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta. Serán lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Aquí la bestia simboliza a las naciones del mundo y sus líderes, es decir, al anticristo. El Señor echará al lago del fuego del infierno a los falsos profetas y a las sectas. Luego en el capítulo 20 se menciona el reinado de los 1000 años. Durante 1000 años el Señor tendrá encerrado al diablo en el abismo. Por eso, durante 1000 años no habrá pecados en la tierra. O sea, el reinado de los 1000 años comienza con la segunda venida de Jesús a la tierra. Jesús regresa en el aire. Pasado un poco de tiempo después de los 3 años y medio de la gran tribulación, nosotros los fieles seremos arrebatados. Después de eso, durante 3 años y medio habrá la calamidad de la copa de la ira. En ese tiempo muchos de la tierra morirán. Y luego nosotros los fieles regresaremos a la tierra junto con Jesús. Y reinaremos durante 1000 años. Este es el premilenialismo. Nosotros creemos en premilenialismo. ¿Quiénes son el pueblo del reino de los 1000 años? Los sobrevivientes de la guerra de Armagedón. Ellos serán el pueblo del reino de los 1000 años. Antes del reinado de los 1000 años, nosotros tendremos ya nuestros cuerpos glorificados. Nosotros seremos resucitados cuando Jesús regrese en el aire. Así que nosotros seremos reyes en el reino de los 1000 años. Por eso, seremos como reyes durante el reinado de los 1000 años, con el cuerpo glorificado, con el cuerpo resucitado. Los sobrevivientes de la guerra de Armagedón serán el pueblo del reino de los 1000 años. Ellos no pecarán, pero seguirán teniendo la corrupción en su interior. Pero como el diablo estará encerrado durante 1000 años en el abismo, no habrá su obrar. Nosotros, en nuestro cuerpo glorificado, gobernaremos a esa gente,
Ellos no morirán durante los 1000 años y tendrán hijos. La gente no morirá ni sufrirán. Si una persona naciera 300 años después de haber comenzado el reinado de los 1000 años, ¿cuántos años tendrá? Esa persona no morirá y vivirá por 700 años. Y si otra persona naciera 600 años después de haber comenzado el reinado de los 1000 años, ¿hasta cuánto vivirá? Esta persona vivirá durante 400 años. Por eso, las personas no morirán durante 1000 años y las personas seguirán teniendo hijos. Por eso, pasados los 1000 años, toda la tierra estará poblada. Nosotros, diferentes a ellos, estaremos gobernando como reyes. Nosotros estaremos entrando y saliendo de la nueva Jerusalén. La gente del pueblo del reino de los 1000 años no podrán subir a la nueva Jerusalén. Si nosotros gobernamos como reyes a ese pueblo, ellos serán muy obedientes. Ellos rendirán culto a Dios bien consagrado. Ellos tampoco pecarán. Y en capítulo 20, versículo 8, dice: al final de la finalización del tiempo de los 1000 años de reinado, aparecen Gog y Magog. Ellos tentarán a este pueblo. Gog y Magog tentarán al pueblo. Habrá gente que caigan en esa tentación y otras que no caerán. Seguido se realizará el juicio del gran trono blanco. El juicio del gran trono blanco. Mateo capítulo 25, versículo 31. Apocalipsis capítulo 20, versículo 11. A través del juicio del trono blanco del Señor, las ovejas entrarán al eterno reino del cielo, y las cabras irán al eterno fuego del infierno. Las ovejas simbolizan a los escogidos, y las cabras simbolizan a los no escogidos. Las personas que no caen en la tentación de Gog y Magog en el reino de los 1000 años serán los escogidos. Con esa gente nosotros entraremos al eterno reino de los cielos. Los que fueron tentados y los no escogidos caerán al infierno. Todos los fieles a partir de Adán resucitarán a mitad de los 7 años de la gran tribulación. Pero los no escogidos seguirán vivos hasta el final del reinado de los 1000 años y recibirán el juicio. Y nosotros, los fieles, entraremos al eterno reino de los cielos. Aquí, en capítulo 20, versículo 5, dice: esta es la primera resurrección. En capítulo 20, versículo 4, dice: y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Esto en hebreo es Esesan. Esesan significa vivos resucitados. Nosotros, los fieles resucitados, seremos como reyes durante el reinado de los 1000 años. Capítulo 21, versículo 1 dice: nuevo cielo y nueva tierra. Capítulo 21, versículo 2 se menciona la nueva Jerusalén. Esto se refiere al reino de los 1000 años, también al eterno reino de los cielos. En capítulo 22, versículo 1, se menciona el río de agua de vida. Esto también se puede referir al reino de los 1000 años o al eterno reino de los cielos. En capítulo 22, versículo 17, dice:
Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Aquí, esposa simboliza a los fieles. Segunda de Corintios capítulo 11, versículo 3. Nosotros somos las esposas de Cristo. En capítulo 22, versículos 18 y 19, dice que no añada ni quite nada a las palabras de Dios. Nosotros debemos creer en los 66 libros de la Biblia. Nosotros no debemos añadir ninguna palabra ni quitar nada a la Biblia. Nosotros debemos dar testimonio de la Biblia tal cual es y creerlo tal como es. Capítulo 22, versículo 20, Jesús dijo, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Jesús vendrá en el tiempo exacto que predijo. Jesús vino, como dijo en el Antiguo Testamento. Jesús ascendió montado en una nube. Jesús dijo que iba a regresar tal cual los discípulos vieron ascender. Jesús regresará montado en las nubes. Nosotros debemos preparar bien nuestra fe. Aquí en el versículo 20, el apóstol Juan dijo, amén, sí, ven, Señor Jesús. Juan estuvo preparado para la venida de Jesús. Juan esperó con ansias la segunda venida de Jesús. De esta manera, en cuanto al milenio, hay tres corrientes de ideas. Primero, están los premilenialistas. Son los que afirman que la segunda venida de Jesús se produce antes del reinado de los 1000 años. Fíjese bien, esta es la premilenialista. Luego, segundo, están los postmilenialistas. Son los que afirman que la segunda venida de Jesús se producirá después del reinado de los 1000 años. Luego, tercero, los amilenialistas. Estos son los que afirman que no hay tal reinado de los 1000 años. Muchos de los seminaristas del tiempo de la Iglesia del Nuevo Testamento afirman esta postura. Primeramente, comentaremos acerca de los postmilenialistas. Los postmilenialistas dicen que Jesús regresará después de los 1000 años del reinado. Ellos proponen que la cultura del mundo se desarrolla de tal manera que la maldad se iría desapareciendo cada vez más. Por eso que tendremos un mundo bueno para vivir. Pero esto es una teoría equivocada, porque a medida que se vaya avanzando la ciencia y la tecnología en el mundo, la gente del mundo se vuelve más malos. Además, Jesús dijo que los últimos tiempos serán como en el tiempo de Noé, de Sodoma y Gomorra, que aumentaría el pecado y la maldad. Por eso, esta postura está equivocada. Luego están los amilenialistas. Hay muchos de las iglesias modernas que afirman esta postura. Pero en capítulo 20, versículo 2, claramente dice que encerrará a Satanás en el abismo. Hoy en día vemos que hay mucha obra de Satanás levantándose por doquier. Por lo tanto, no podemos decir que este tiempo de la Iglesia del Nuevo Tiempo es el reinado de los 1000 años. Luego están los
premilenialistas. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 y 17. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 52. Lo dice tal cual en capítulo 20, versículo 1. Por eso, como dice en la Biblia, Jesús vendrá por segunda vez antes del reinado de los 1000 años. El reinado de los 1000 años se establecerá después de la segunda venida de Jesús. Hoy en día, en las iglesias, rondan estas tres posturas. Hay muchos teólogos con distintas posturas, y cada uno afirma teológica y bíblicamente. A pesar de que tengamos pensamientos diferentes acerca de la teoría del milenio, no nos acusamos diciendo que son sectas. Nosotros debemos pensar cuál está bien bíblicamente. Debemos comprender bien la verdad. Nosotros consideramos correcto la teoría del premilenialismo, visto a la luz de la Biblia. Pero lo más importante es que Jesús volverá. Por lo tanto, nosotros, como las 5 vírgenes prudentes, debemos tener bien preparados la lámpara con aceite, despiertos y esperando al Señor. Así, cuando Jesús regrese, recibámoslos con gozo. Los bendigo para que sean fieles, que reciban con gozo a Jesús que regresa. Concluimos con la clase número 13 de Teología Bíblica. Muchas gracias.